Gente querida, ¿cómo están? Bienvenida al Lector Estepario. En esta ocasión quiero hacer un video diferente, hacer un repaso respecto a dos conceptos conjugados que son literatura y mercado. Un concepto que sin lugar a dudas a usted que es lector o escritor le va a interesar, porque muchas veces se tiene la noción del mercado editorial, de que, por ejemplo, si un libro no se vende es porque tiene poco valor, o a la inversa, si se vende mucho es porque no vale nada. Pero más allá de estas conjugaciones, yo creo que siempre es importante hacer un repaso histórico de los conceptos y ver más o menos hacia dónde vamos. Hay un libro muy señero del señor Rodríguez que se llama El escritor que compró su propio libro para leer a Don Quijote. Interesantísimo, porque en este libro el autor español plantea que Cervantes, en cierta forma, inaugura lo que vendría a ser la llamada ficción comercial. O mejor dicho, por primera vez se tiene la noción de escribir un libro para el mercado, para el disfrute, para que la gente lo leyese y lo comprase, y en cierta forma recibir una retribución económica. Recordemos que según muchos biógrafos de Cervantes, fue un hombre que siempre tuvo problemas para parar la olla, siempre vivió al 3 y al 4, y que sin embargo recibió cierto reconocimiento al final de sus días, más allá de las ventas del libro, ¿no? Desconozco cuáles son los números, los números comerciales redondos, pero podríamos decir que hubo un reconocimiento, hubo un mecenazgo de por medio. Pero a lo que quiero llegar yo es hacer como un repaso histórico de en qué momento la literatura entra de lleno al mercado, pero también pensar que el mismo término literatura es más o menos reciente. Por lo menos se afianza en el siglo XIX. Si bien ya en el siglo XVIII habían ciertos atisbos de este concepto, ya es en el siglo XIX cuando plenamente se hablaba de la literatura. Antes no se conocía el término. Se hablaba de las artes del lenguaje, o de la poesía, la poética. Todos estos términos modernos como literatura, mercado, estética, son de reciente cuño. Ahora bien, claro, sabemos que en cierta forma literatura es una suerte de retroconcepto o de concepto retrospectivo. Porque a nadie se le ocurriría postular de que antes del siglo XVIII no había literatura. Por supuesto que había. Tenía otras formas y por supuesto tenía otras formas de difusión. Es ahí a lo que yo quiero llegar. Recordemos bien que un poeta ciego griego, por lo menos 8 siglos antes de Cristo, habría escrito la Odisea y la Ilíada, y esta habría sido transmitida por los homéridas, por estos rapsodas, ¿cierto?, que iban memorizando los versos y los iban cantando. En algún momento el texto tuvo que fijarse escrituralmente, pero su origen fue oral. Y por supuesto que esto no es una metáfora, esto literalmente, la literatura nace en la hoguera, ¿cierto? Nace en una época preestatal. La literatura no nace en un club de señoritos, de caballeros, no, al contrario. Nace del fragor de la batalla, cuando los hombres están peleando, cuando el cazador utiliza sus flechas pulimentadas en la piedra o en el hueso, y hay un hombre o una mujer que se encarga de contar estas historias, estas crónicas, a veces inventadas o no, pero surgidas de su imaginación. Entonces, claro, con Homero, para Occidente, para este pequeño pedazo, porción de tierra en el mundo, es cuando nace el concepto de ficción. Una historia imaginada, una batalla. Después, claro, van a haber algunos historiadores que van a fijarse, por ejemplo, que Troya, la guerra pudo haber existido, la van a intentar ubicar en el mapa, y probablemente Homero habría sido una suerte de cronista de una batalla real, pero que sin embargo sabemos que el libro ya desde un comienzo aparece el actuar de los dioses se relacionan con los hombres, y digamos que ese es el modelo inicial que tenemos. Ese es el primer modelo que tenemos, que es épico, es una guerra, una batalla,
pero que tiene un pie en la realidad y otro pie en la imaginación, una historia inventada. Ya después vendrían los poetas griegos, después vienen los romanos, un texto que es fundamental para el mundo romano, en la Eneida de Virgilio. Algunos han querido ver en este poema una suerte de poema fundacional, en el sentido de justificar el imperio romano, la grandeza del imperio romano, Eneas que habría venido de los troyanos, entonces ahí estaría la filiación greco-latina, digamos, se busca una suerte de héroe ancestral que une esta vertiente cultural, histórica, civilizatoria con el pueblo romano. En fin, el tema es que mientras no existe la imprenta, toda la tradición va de forma manuscrita y oral. Y eso no es un misterio para nadie. En la Edad Media aparece la figura del trovador, ¿cierto? El hombre cortesano que se hacía acompañar de un instrumento y le cantaba a la nobleza, cantaba temas elevados como el amor, hablaba de reyes, habían combates. Y la contracara de esta figura era el juglar. El juglar siempre visto como una cosa menos, como el hombre, el poco menos que era un saltimbanqui, poco menos que era un bufón. Sin embargo, estudios más recientes han dicho que la diferencia que tenía el trovador con el juglar no solamente era social, no solamente que podía haber venido de un estrato social más bajo, sino que iba a la plebe, estaba ahí en el pueblo, de pueblo en pueblo, y no eran meros transmisores. Podían haber escrito obras o haberlas memorizado, por ende también había una facultad creativa. ¿Cierto? En el siglo de oro español sabemos que ahí tenemos el primer atisbo de lo que es la ficción comercial. O sea, ahí plenamente es este teatro ya desacralizado, ¿cierto? Es un teatro secularizado porque el origen del teatro, que tenía que ver con ritos ancestrales, que tenía que ver con las fiestas dionisíacas, que eran celebrados en ocasiones especiales. Sabemos que los griegos fueron los grandes trágicos. Los romanos también tuvieron un teatro no tan poderoso, pero ya cuando se transforma como en una suerte de forma de ganarse la vida, de ganarse plenamente la vida, queda por lo menos claramente explícito en la época del teatro del siglo de oro. Lope de Vega, bien sabemos que fue un autor desmesurado, el Fénix, de los ingenios, un tipo que realmente tenía una capacidad invectiva alucinante. Digamos que él fue uno de los primeros, uno de los pioneros en ganarse la vida ya plenamente en el comercio, ¿cierto? Él presentaba una obra. Y ojo, el término de autor, muy utilizado ahora, todos hablan del autor, la autoría, tiene su origen también en esta época, el auctor, que era como realmente el autor era el empresario, que era el tipo que juntaba a los actores, que le pagaba al comediante o al dramático para que escribiera la obra, y se encargaba de reunir todos los elementos, era una suerte como director de escena. Ese era el autor, el que escribía los versos, porque recordemos que todo el teatro clásico está escrito en verso, se le llamaba ingenio, el ingenio. Él era el creador. Pero bueno, estos términos se conjugan y finalmente hablamos de una idea de autoría, ¿cierto? El autor moderno. El autor moderno que ya nace con dos pies en la imprenta. La imprenta lo trastoca todo. Por eso está la imagen de Cervantes como uno de los primeros autores comerciales. Sin embargo, sabemos también que esto ya se remonta al Renacimiento. Y por ejemplo, uno de los ámbitos más productivos de la escritura comercial fue precisamente con los libros de caballería. Se hablaba de los libros de historias inventadas, los libros de cosas que no ocurrieron, de cosas imaginadas. Bueno, los libros de caballería, que no eran medievales porque están escritos con un pie en el Renacimiento, 1520, el siglo XVI fue el siglo clave, son los que traen por primera vez esta idea de que tú podías escribir algo y tenías una retribución. Obviamente,
las primeras obras, las primeras obras que se imprimieron fueron de tipo religioso, fueron de corte informativo, pero en algún momento se dieron cuenta que se podía destinar al entretenimiento. No solamente iban a ser vidas de santos, ¿cierto? Esto lo entendieron muy bien estos autores y escribieron estas obras y recibieron una retribución económica. ¿Hasta qué punto? Se desconoce. Hay algunos estudios que tratan de más o menos calcular cuánto costaba un libro con el dinero actual. Pensemos, por ejemplo, Bach, el compositor musical, la biblioteca personal de él, de una de las personas más cultas de la época, que no solamente fue un compositor, sino que fue un lector empedernido, tenía aproximadamente entre 60 y 70 volúmenes. Bueno, hoy día la casa más humilde puede tener 100 volúmenes sin ningún problema, pero eso nos da una idea de lo costoso que eran los libros. O sea, si un noble podía tener una biblioteca privada, era muy extraño que sobrepasara los 100 libros. Por ende, un ejemplar podría haber tenido un valor aproximado entre 100, 200, 500 dólares, fácilmente. Por eso era común que alguien comprase un libro y en una taberna o en algún lugar público se reuniese con los parroquianos y se pusiera a leer estas obras. Era lo que se estilaba. Sabemos ya que con la imprenta se trastoca todo, la escritura ya queda mucho más fija, el manuscrito, por ejemplo, pensemos en San Juan de la Cruz. Los poemas de San Juan de la Cruz circularon durante 50 años de mano en mano. Él falleció y su cántico espiritual reaparece mucho más tarde, es tardío. O sea, no estamos hablando de alguien que escribiese para ganar la fama. Había una intención totalmente espiritual de poder escribir, de reinterpretar la Biblia en términos eróticos o como tú quieras llamarlo. Y ocurría lo mismo con la poesía del Siglo de Oro. Era común que los poetas se reunieran entre muchos y financiaran publicaciones. Ahora les llaman antología. En ese tiempo se llamaban selvas líricas o florilegios de versos. Entonces los poetas se reunían, juntaban su platita y entre todos publicaban. Góngora, uno de los grandes poetas de la época, prácticamente no vio nada en vida publicado, con pie de imprenta. Fueron estos libros colectivos y ya mucho tiempo después hay un rescate. ¿Qué es lo que quedaba? La hoja manuscrita. Como los versos eran los sonetos, sobre todo, que se cultivaron mucho en esta época, además de otras formas, pero el soneto era siempre, tenía mucho prestigio, circulaba de mano en mano. La circulación era, el poeta escribía, se lo pasaba a otro, el otro reescribía, y de esta forma, de una forma muy precaria, se creaba una suerte de foro o de internet precaria, ¿cierto? Entonces acá habían burlas, habían momentos históricos, habían poemas de temática plenamente amorosa o sobre la muerte, que era una temática ampliamente extendida. Y de esa forma la poesía se mantiene hasta ahora. Ahora, claro, tú vas a una librería y compras una antología del Siglo de Oro español o la puedes encontrar en alguna cuneta. Todo aquello era impensado en la época, todavía el costo del papel era elevado. Podríamos decir que ya en el siglo XIX, con la aparición del folletín, con la aparición del periódico, ya la escritura tiene una transformación diferente. Ya se comercializa mucho más, se escriben por entrega. Fue una forma literaria que cultivaron, bueno, los grandes clásicos. Flaubert, Balzac, Charles Dickens, los grandes escritores del siglo XIX, los más reconocidos, cultivaron esta forma por entregas. Habrán tenido una forma de feedback, ¿cierto?, con el público, de retroalimentación, cartas al director o cartas directamente, donde se podían discutir ciertos aspectos de la novela que iba siendo entregada capítulo a capítulo. Y ya llegamos al siglo XX. Entre medio hay una publicación que a mí me gusta mucho, un libro que se llama Las colinas
Las colinas de los sueños de Arthur Machen, escritor galés, que imitando el estilo balzaquiano de Las ilusiones perdidas, que habla del joven de provincia, la joven promesa que quiere triunfar en las artes. Bueno, Arthur Machen en Las colinas de los sueños habla de un joven escritor de provincia. Hay una cosa sobrenatural, hay unas ruinas romanas, ¿cierto? Y la historia se resume más o menos a la historia la vida de este joven que él pretende llegar a las grandes editoriales. Y lo que hace es escribir una novela, la manda a la editorial que gentilmente rechazada con una carta. En esos tiempos las grandes editoriales se daban el trabajo de responder a los trabajos que no eran rechazados. Y bueno, curiosamente, tiempo después, el mismo personaje va a los escaparates con los papeles lindos de los libros que salen de imprenta y ve que hay una obra que tiene el mismo argumento de su obra rechazada. Y ahí se da cuenta que en cierta forma tomaron algunas cosas de su libro, pero fueron publicadas por un señor respetado, un señor de renombre. Bueno, y este joven empieza a dejarlo todo por la literatura. Es el sueño del hombre, del joven, que lo arriesga todo, ¿cierto? Es una temática que Roberto Bolaño después va a trabajar hasta el cansancio, del poeta que lo arriesga todo. Pero bueno, ya está en Arthur Machen y está mucho más atrás ya en Cervantes, ¿cierto? En la propia vida de Cervantes. Y este joven que llega a provincia se da cuenta que sin contactos, sin nombre, sin apoyo, no va a conseguir nada, aunque tenga un talento innato. Se parece un poco a la misma vida de Arthur Machen, que él lo arriesgó todo por la literatura y terminó viviendo muy pobre. Y ahora, claro, pues las grandes editoriales publican sus obras en tapa dura, en papel de buena calidad, cosa que probablemente Arthur no vio en vida. Pero bueno, lo interesante de esto es que acá queda totalmente patente que el mercado, el mundo del comercio, tiene una contraparte que tiene que ver con las ventas. Antes del siglo XVIII, antes del siglo XVII, bien decíamos que había un mercado incipiente, pero las obras que finalmente perduraban y las que llegan hasta nuestra época no son las que comercialmente se vendían más por sí mismas. Está lleno de éxitos editoriales del siglo XVIII, del siglo XIX, inclusive del siglo XX, inclusive de hace 10 años atrás, que ahora acumulan polvo, están en anaqueles, enmohecidas, porque ya nadie los lee. Y claro, eso pasa por el hecho de que la ficción comercial depende mucho de su estiramiento, tiene que estirarse para poder lograr un público objetivo y ser aceptada. Ahora bien, cuando entramos siempre a hablar en estos temas, esto no quiere decir que una obra que sea muy vendida por sí misma no va a tener ningún valor. Hay un valor comercial que se asigna, pero hay un valor que es poético. Y el valor poético, querámoslo o no, siempre recae finalmente en la academia, la universidad. Todas las grandes obras que llegan hasta ahora, hasta la actualidad, y que fueron escritas en décadas o siglos pasados, es porque pasaron por un filtro académico. ¿Irá a existir en el futuro? No lo sabemos. La academia siempre está tambaleándose, siempre hay crisis. Eso no nos atañe, no tenemos una bolita de cristal para ver el futuro. Pero bien sabemos que históricamente hubo obras como el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que circuló en monasterio de mano en mano, o el poema del Mío Cid, que fue reencontrado, no sé exactamente la fecha, pero muy a posteriori del siglo de oro, es casi una reliquia encontrada en alguna parte, y hasta el día de hoy se sigue reimprimiendo, leyendo y estudiando. Bueno, y aquí está el núcleo del tema. Aquí yo quería llegar, hice esta larga introducción para más o menos tratar de definir, bueno, qué es lo que hace que una obra perdure en el tiempo, qué es lo que hace que una obra tenga el estatuto de literario. Y me parece que esa pregunta no es baladí.
porque tiene muchos matices, pero tampoco lo podemos dejar en la subjetividad absoluta. Un ejemplo rápido, no es lo mismo una ópera de Wagner que una canción de Daddy Yankee. O sea, materialmente salta a la vista. Una composición musical de cámara que requiere mucho estudio, mucha innovación, frente a un producto cultural que es Daddy Yankee, ¿cierto? Te puede gustar o no te puede gustar, no es el tema de este video. Lo que yo te quiero ilustrar es que una gran obra frente a otra que no es grande, empalidece. Y quiero evitar el comentario subjetivo, pero quiero que vayamos de a poco, vayamos avanzando hasta esta idea. Examinando las grandes obras que se nos han legado, que nos ha legado la academia, el estudio, vamos viendo que hay ciertos elementos constitutivos de estas obras canónicas, ¿cierto? Que son parte de la tradición. Y no tiene nada que ver con que sean hombres blancos, occidentales. Saquemos esa visión simplista y reductora. No tiene nada que ver. Tiene que ver, en primer lugar, con que estas obras abren, digamos, caminos. Son señeras. Se me podrá decir que, por ejemplo, antes de la Ilíada ya existían los poemas épicos, ¿cierto? Porque lo tomamos como un punto de partida. Pero si avanzamos a través del tiempo, nos vamos dando cuenta que hay una cosa que es muy repetitiva dentro dentro del original, que tiene que ver con retomar cosas, historias preexistentes. Podían ser leyendas orales, folclóricas, como el Fausto de Goethe, por ejemplo, esta figura mefistofélica, esta figura diabólica, ya aparece en los relatos orales, en cuentos, en tradiciones populares. El teatro de Shakespeare, la figura de Hamlet, de este rey trágico, también tiene su correlato, ya sea con hechos históricos concretos o con obras del pasado, con reescrituras de obras del pasado. O sea, lo que hace el autor de genio es tomar algo que ya existe y darle un nuevo giro. O sea, la escritura del yo no existe. La escritura del yo, que tenía que ver con la epístola, que tenía que ver con las cartas, que tenía que ver con las crónicas, estaba circunscrito, digamos, a esta actividad de testimoniar una época, de hablar de un periodo específico, pero no tenía nada que ver con la literatura. Y se me podrá decir, bueno, pero ¿y En busca del tiempo perdido de Proust? Claro, él utiliza como punto de partida su propia vida, como un soporte, pero finalmente termina hablando de música, termina hablando de pintura, termina hablando de cómo son las relaciones sociales, cómo son los amoríos, y te hace todo un fresco de una época que tiene un pasado, un presente y un futuro. Y ahí está la genialidad de Proust. No es que él te vaya a contar su vida con pelos y señas, él solamente utiliza su vida como un soporte para contar historias, para desarrollar historias. Ahí tenemos un núcleo. En segundo lugar, no pertenecen a un género, no se circunscriben, digamos, se circunscriben en una tradición, ¿cierto? Está la épica, está el teatro, está la tragedia, pero no sigue las pautas de cómo, por ejemplo, habría que escribir una obra, en el sentido de que sí, hay una estructura, hay una forma, porque hay un contenido. Este contenido no va disperso como gas. Claro, está el soneto, están los 3 actos, ¿cierto?, de una obra, está la cantidad de personajes, hay una métrica, y hay una inspiración en un relato pasado, pero no se limita a copiarlo, o no se limita a seguir el mismo patrón. Siempre hay un giro, algo diferente, que hace que esta obra sobresalga del resto. Y que uno pueda decir después, mira, aquí hay un elemento totalmente novedoso. Ahora bien, claro, hay muchas libros, historias del pasado que o bien no han sido profusamente estudiados
y en un porvenir probablemente se descubran nuevos tesoros del siglo XII, XIII, XIV, XV y así hasta el infinito. Pero estas ideas no se van a trastocar, a menos que ya entremos plenamente a pensar que el mercado es el que va a terminar regulando qué es bueno y qué es no. Entonces, por ejemplo, Paulo Coelho, que es uno de los autores más traducidos y que más vende, pasaría a ser el canon. Por fortuna, todavía quedan hombres, personas, mujeres inteligentes que saben detenerse ante un texto, que saben analizarlo y saben ver cuáles son estas huellas y estas marcas de otros textos. En cierta forma hay una característica que la emparento con el palimpsesto, que el palimpsesto, como bien sabemos, eran estas tablillas antiguas donde se escribía y se reescribía en cierta obra, porque como el papel era escaso, había que tomar estos elementos, borrar lo que lo que ya estaba escrito y mejorarlo, o a partir de esas ideas muy vagas desarrollar uno nuevo. Está como el borrador impreso en sus huellas. Otra característica inherente es la complejidad, o sea, la dificultad. Las grandes obras no son amables con el lector, no son pedagógicas, no están ahí para enseñarte. Muchas veces recurren a figuras extrañas, a citar personajes o eventos que si tú no tienes un contexto histórico, no estás situado en un contexto histórico, no vas a comprender en absoluto. Y las formas suelen desplegarse muchas veces de forma totalmente asistemática. O sea, por ejemplo, la persona que va a un taller se le enseña que el cuento tiene un desenlace, una historia, un nudo, o que va a estudiar un guión, o que va a cursar un curso de novela avanzado, básico, da lo mismo. Bueno, no hay una receta, no existe una línea para escribir algo. Ahora, claro, se me podrá decir, pero bueno, el relato policial, que yo, por ejemplo, he cultivado, he escrito novelas policiales, bueno, es que ahí está el tema, po. Precisamente si tú vas a utilizar una regla es para subvertirla. Ahora, claro, un relato policial no puede tener una solución sobrenatural, porque ya sobrepasa lo meramente sobrenatural, ¿cierto? O sea, ya escapa la lógica detectivesca, fría, ilustrada, como tú quieras llamarlo. Ya estamos hablando de otra cosa. Ahora bien, lo que yo quiero recalcar no es que la ficción comercial sea totalmente vomitiva y tengamos que decir, no, es que yo soy un escritor de alta literatura y por ende la literatura popular, en términos coloquiales, vale callampa, como se dice acá en Chile. No, no quiere decir que no estamos postulando eso en ningún momento. De hecho, leer una obra, un cuento policial o una historia de fantasía heroica donde un hombre se enfrenta contra otro y al final el bueno siempre gana, guarda un placer y un gusto lector que probablemente las grandes obras no te lo van a dar, porque las grandes obras, las obras literarias son pedregosas, muchas veces son barrocas, son complejas, como digo yo, tienen muchas dificultades para poder acceder a ellas, requieren una preparación previa, no están ahí diseñadas para que tú entres nomás y ya voy a leer esta cosa así como pasando página por página, no, pues requieren un compromiso mayor, pero eso no quiere decir que una obra, como dije yo, una ficción comercial, haya que despreciarla por sí misma. Hay una larga cantidad de obras, Robert Howard, por ejemplo, a nadie se le ocurriría decir que es un Homero del siglo XX, pero que sin embargo dentro de su prosa están estos hallazgos, estas batallas, estas cosas medias salidas de tono, y que también para la dieta del lector son totalmente ricas, o sea, no hay por qué hacerle, no tenemos por qué tener ningún empacho en poder tener qué sé yo, un Apolonio de Rodas, o qué sé yo, tener a un Sófocles y al lado Corintellado.
a propósito de Corín Tellado, que siempre se utiliza como un ejemplo de risa, bueno, pero tú lees las historias de Corín Tellado y tienen un realismo a prueba de balas. O sea, en el sentido de que se retrata tal como en la sociedad, pues está el hombre envidioso, está el tipo que utiliza veneno, siempre hay una muerte de por medio, todo muy melodramáticamente escrito, pero a veces se puede aprender mucho más de Corín Tellado que teniendo, no sé, nociones idealistas o pensar que todos somos una gran fraternidad de seres humanos, cuando muchas veces detrás de esa máscara amable se esconde un lobo, se esconde alguien que te quiere dañar de alguna manera, o te va a despreciar, o va a tratar de saquearte algo que tú tienes para escapar. Entonces, las obras literarias se encabalgan a una tradición oral o escrita, son difíciles, son pedregosas y no tienen nada que ver con el mercado. Se pueden vender profusamente o no se pueden vender. Y lo último, querámoslo o no, nos guste o no nos guste, es la academia la que dictamina. La academia está preparada ahora en el siglo XXI para poder captar lo que es una buena obra o no. Ahí me entra a mí la duda. La academia actualmente está teñida de los cultural studies, de las ideologías, y lo último que queda ahí en la mirada es el texto mismo. O sea, hay un montón de armaduras y de armazones y de lentes ópticos para juzgar una obra, muchas veces de parámetros subjetivos, y no se va al texto mismo, no se quiere explicitar cuáles son no se explicita de forma objetiva cuáles son los valores de este texto. ¿Cuál es el porvenir? No tengo idea. ¿La academia seguirá siendo la rectora de lo que va a ser el canon literario? Lo desconozco, como dije, no tengo una bola de cristal, pero claramente si la academia sigue siendo la rectora y se sigue contaminando de ideologías, de ideologemas, ¿cierto? Mientras siga viviendo con sesgos cognitivos, por supuesto que estoy generalizando. No estoy diciendo que toda la academia tenga estos sesgos, pero es cosa de ver los programas actuales. Tú métete a cualquier universidad y ve cuáles son los cursos que están impartiendo, los seminarios, dónde está poniendo la mirada, en productos culturales, en la ficción cultural, o tratar de abrirse a paso a lo novedoso, a buscar formas nuevas, a tratar de salirse de todos estos tópicos, digamos, y tratar de investigar científicamente qué es lo que está escribiéndose, qué es lo que no se está vendiendo, cuál es el valor de lo que no se está vendiendo, o por qué hay textos que son más atractivos que otros y terminan en esta conjunción mercado-literatura. Así que eso, gente, esto es un video, como dije yo, eh, espontáneo, tratar de conversar con ustedes. Si hay algo que te interesa, déjalo en la caja de comentarios. Yo siempre me doy el trabajo de responder cualquier cosa que te interese. Y eso, pues, gente querida. Hasta la próxima.